entre la fe y la incredulidad. Seguimos estudiando Mateo, ya vamos en el capítulo 11 y vamos a iniciar en el versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En el primer versículo encontramos el final de todo el capítulo desde el 7. Desde allá viene, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, y termina en el versículo 1 del 11. ¿Qué terminó haciendo Jesús? ¿Qué dice ahí? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, o sea que los capítulos anteriores eran instrucciones. ¿Y aquí qué hizo Jesús? Terminó de dar las instrucciones. Y luego entonces se fue de allí ¿a qué? A enseñar y a predicar. O sea que lo anterior era enseñanza y predicación. ¿Qué eran? Instrucciones. Ahora va a arrancar ¿a qué? A enseñar y a predicar. De pronto alguno me haga la pregunta, se la voy a contestar sin que me pregunten, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Básicamente la enseñanza es doctrinal, quiere decir la enseñanza, uno tiene un tema y lo desarrolla de manera sistemática. De hecho el término enseñar viene del término didáctica. ¿Cómo enseñaba Jesús? Un ejemplo, van caminando los discípulos y ven un pajarito. Y entonces Jesús dice: ven ese pajarito, ustedes valen más que ese pajarito. Les acaba de dar una enseñanza. La predicación es que se paraba y les decía: señores, esto se debía hacer así, se debía hacer así, por esto, porque la Biblia dice esto. Entonces la enseñanza es más didáctica, es más práctica, mientras que la predicación es como un sermón específico sobre algún tema. Ahora Jesús hace algo, dice, y se fue de allí a enseñar y a predicar. ¿En dónde? En las ciudades de ellos. ¿Quiénes? De los discípulos. O sea que dijo, bueno, cada uno era por ahí de alguna ciudad y dijo, bueno, yo voy a ir a la suya y luego voy a la suya y a la suya y a la suya. ¿Sabe que eso implica? Que el Señor, el primer sitio donde quiere obrar es en nuestra casa. Mire que Él nos forma y nos discipula. Ahora, ¿dónde es más difícil ser discípulo? En la casa de uno. Porque es que ya tengo mis vecinos, los que me conocen, los que me vieron del muchacho, y entonces yo me imagino allá a Pedro llegando a donde lo conocían, que había sido bien fregado. ¿Qué hubo, Pedrinchi? Y entonces Jesús mira a Pedro y dice, uy, qué confianza, ¿cierto? Y entonces empieza a verse en medio de su ambiente. ¿Sabe que eso es un reto para uno? Predicar o hablar de Cristo en medio de personas que me conocen y que no me creen. Ay, sí, ay, ahora se volvió seguidor de Jesús usted. Ay, si yo lo conozco, usted pescando, si yo sé quién es usted. Es bien tremendo, pero es una escuela y el Señor se las está dando a ellos. Vamos a entrar en materia en el versículo 3 y vamos a mirar la fe vacilante de un hombre extraordinario. Juan el Bautista estaba dudando. Bueno, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo ven esa pregunta? Como dudosa, ¿cierto? Se supone que Juan mismo bautiza a Jesús. La pregunta de verdad no puede ocultarse. En el aire hay un sentimiento, un pensamiento de duda que debemos evacuar. Yo les tengo varias sugerencias con respecto a esa incredulidad. Y pienso que más que sugerencias nos van a revelar algo de nosotros mismos, cómo nuestra fe falta muchas veces, aún como creyentes, aún como cristianos. La primera, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Se entiende que Juan tenía alguna libertad porque podía recibir visita. Entonces, habían discípulos que iban, miraban lo que Jesús hacía y venían y le hablaban. Pero hay una palabra ahí. ¿Qué era lo que ellos le contaban? ¿Qué dice ahí? Los hechos. Póngale cuidado. Cuando uno cuenta los hechos, ¿qué cuenta? Solo lo que ve. Estos discípulos venían a Juan y le contaban ¿qué? Lo que veían. Y ya. Y se iban. Pero mire lo que Jesús le dice en el versículo 4 a los discípulos. ¿Qué les dice a ellos? Mire que Jesús hace un énfasis en este texto y les dice a los enviados, a los que siempre van a chismearle a Juan, no le cuenten solo que los hechos,
sino que lo que oís. ¿Qué era lo que oían? No, eso es lo que ven. Ellos están viendo a Jesús sanando. ¿Qué debían? Las enseñanzas, las predicaciones. ¿Qué era lo que Juan necesitaba? ¿Que le hablaran solo de los milagros que estaban pasando? ¿Por qué la gente hoy corre a las iglesias y qué les cuentan? Ay, hay una cantidad de milagros y se van y ven. Pero ¿qué es lo que trae la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír o por ver milagros. ¿La fe es por ver milagros? No. Entonces, ¿qué podemos pensar que Juan solo recibe información de milagros? Entonces se queda mirando, oiga, Jesús sí hace muchos milagros, pero no le están contando ni una sola de las predicaciones de Jesús. ¿Qué está pasando con la fe de Juan? Está quedando incompleta, ¿cierto? Se debilita. ¿Por falta de qué? Oír para tener ¿qué? Fe. Estamos viendo a Juan, está perdiendo la fe porque se está dedicando solo a ver ¿qué? Los milagros. Veamos un momentico Juan 1:23. El énfasis del ministerio de Juan estaba basado en ¿qué? Isaías. Juan mismo dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Quiere decir que Juan se vio metido ¿en dónde? En las escrituras. Y se vio como ¿quién? Como aquel enviado para enderezar. Eso implica que Juan debió haber leído Isaías un montón de veces hasta que entendió que él hacía parte del plan de presentar al Salvador. ¿Por qué hago ese énfasis? Pues vamos allá a Mateo. Miren la respuesta de Jesús, versículo 5. Ya no se le habla solo de oír la palabra, ¿cierto? Le va a hablar de ver. Versículo 5. ¿Por qué Jesús les dice, bueno, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que oyen y lo que ven? Entonces ya listo, ellos se van y dicen, oiga, sí, nos toca decirle a Juan también qué fue lo que Jesús predicó. O sea que ellos mismos estaban allá, eran asombrados de ver los milagros y no estaban ellos mismos poniendo atención a lo que Jesús predicaba. Y entonces ellos mismos estaban solo viendo a Jesús como un milagrero y se iban y le hablaban eso a Juan. Entonces Juan decía, pues sí, muy lindo que haga milagros, pero ¿y qué? Entonces Jesús les dice, bueno, listo, vayan y díganle a él lo que oyen y ven, pero agréguenle lo siguiente. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús hace ahora un énfasis en lo que ven? Ustedes ven en su Biblia, en todas las Biblias, pónganle cuidado a esto. Aquí está el versículo, este es el versículo, pero generalmente hay una letrica chiquitica ahí. ¿Alguien ve esa letrica? A ver, allá por ahí está, numerito o letrica, sí, chiquitica. ¿Listo? Listo, les voy a enseñar algo. Esa letrica que acabas de encontrar, por ejemplo tú, acabas de encontrar una G. Entonces aquí estamos en el versículo 5, aquí me aparece la A. En la parte de abajo generalmente aparecen un poco de letricas, entonces busquen esa misma letrica, hagan el ejercicio conmigo, que necesito que aprendan a usar su Biblia. Ahí me da una cita, Isaías 35, 5 al 6, ¿listos? Váyanse a esta cita, Isaías 35, sin perder Mateo, ¿no? Miren lo importante que es uno aprender a usar la Biblia. En la mayoría es desde el 5 o desde el 4. 4, a mí me parece desde el 5, listo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Quién viene? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? A ver, a retribuir, listo, sigan. Dios mismo vendrá y ¿qué más? Salvará. Entonces Dios va a salvar, ¿cierto? 5. Entonces, cuando Dios venga y venga a salvar, ¿qué va a pasar? Los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Qué más? O sea que ¿qué es lo que está haciendo Jesús allá cuando le manda a los mensajeros? Le dice, dígale a Juan que los ojos de los ciegos son abiertos, los oídos de los sordos también, que los muertos resucitan. ¿Qué está tratando de hacer con Juan? Que él recuerde que él tiene que conocer las escrituras. Entonces está mandando a Juan a ¿qué? A mirar dónde. A Juan le va a tocar, oiga, yo he escuchado esa misma frase en algún lado, y entonces él se va a ir a dónde? A las escrituras. ¿Y qué va a encontrar? Que Dios vendrá y salvará. O sea que ¿quién es Jesús? ¿Qué le está tratando de decir Jesús a Juan? Indirectamente, yo soy Dios, soy el Salvador, mire lo que estoy haciendo.
abriendo los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. ¿Qué iba a hacer eso con Juan? ¿Ayudarle a qué? Aumentar la fe. No solo la palabra de Dios iba a aumentar su fe, sino que él iba a encontrar que lo que Jesús estaba haciendo tenía una razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser? Que Jesús es Dios y es el Salvador. ¿Le está dando la respuesta a Juan? Le está dando la respuesta a Juan. ¿Qué más dice? Ahí hay otra letrica, búsquenla. Allá en Mateo, versículo 5. A mí me aparece aquí una B. Isaías 61.1. Entonces búsquense Isaías 61.1. Entonces mire, a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué está haciendo Jesús? Predicando. Ahí se usa un término, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ese término para todos los judíos significaba que Jesús era el ungido. O sea, Dios mismo hecho hombre. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Yo soy el que tú estás preguntando. Listo. O le mandó a decir, ¿y usted qué hace, incrédulo, pecador? ¿Por qué me manda a preguntar esas cosas? No, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Está fortaleciendo la fe de Juan, porque Juan está en un momento de crisis bastante grave. Entonces, para allá vamos. Hay algo que es importante, y es que los solos milagros, sin la enseñanza bíblica, no producen fe. ¿Dónde podemos ver eso? A ver, vaya a Mateo conmigo, por favor. 11, ¿dónde estamos? Y lea conmigo el versículo 20 al 24. Eso mi esposa lo va a enseñar, pero voy a tomarlo como referencia. Y aquí vamos a ver algo. Y es que los milagros tienen un doble propósito. Todos los milagros tienen un doble propósito. ¿Qué dice? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos milagros. ¿Qué había hecho en las ciudades? ¿Poquitos? Muchos. Porque no se habían arrepentido. Oiga, ¿cuándo uno demuestra que tiene fe? Cuando se arrepiente. ¿Y entonces habían obtenido fe viendo todos los milagros? No. ¿Los milagros producen fe? ¿Qué es lo que produce fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso Jesús lo primero que le dice a ellos, vayan y dígale a Juan lo que oyen y lo que ven. Primero lo que oyen y luego lo que ven, para que pueda recuperar su fe. Oiga, cuando usted tiene dudas, ¿a dónde va? ¿Qué espera? ¿Un milagro? ¿Qué pasa cuando tenemos dudas? ¿Qué debiéramos? Ir a la Biblia. Pero la mayoría, que esperamos, que Dios nos haga un milagrito. Y lo correcto es que vayamos a la palabra de Dios y fortalezcamos nuestra fe. Y generalmente la fe nos va a obligar a una sola cosa: arrepentirnos. En cambio, los milagros no producen arrepentimiento. ¿Qué producen los milagros en la mayoría de la gente? La sensación de que están bien con Dios. Digamos que tú eres una persona avara y le dices, ay Dios, un milagrito, y entonces te encontraste un cheque en blanco listo para firmarlo, y entonces tú dices, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo, pero hay avaricia en tu corazón y Dios lo sabe. Y entonces tú, ¿cómo te sientes? ¿Arrepentida? No. ¿Cómo te sientes? Premiada. Me lo merecía. No, es que por mi fe, por la mía, pero no la fe de Dios, no la fe que viene a través de la palabra de Dios. Y entonces se vuelve en un arma de doble filo. Se los voy a explicar a través de un texto importante. Génesis 12:17. ¿Saben que los milagros tienen una cascarita? Dice que el Señor hirió ¿a quién? ¿Con qué? Listo. Ahora Éxodo 9:14. Entonces vuelve y le habla a Faraón y le dice que ¿qué va a hacer? Va a enviar plagas ¿a dónde? Al corazón. Ahora Éxodo 3:20. Eso que va a enviar sobre Faraón ahora, ¿cómo lo llama? Maravillas. Pero ¿a quién le está hablando ahora? A su pueblo. ¿Saben que los milagros para el mundo son plagas? Son tropezaderos. Pero los milagros para el pueblo del Señor son maravillas, no son plagas. Porque las plagas son juicio. Y para el pueblo de Dios son su voluntad. Allá en el texto de Mateo, léalo conmigo, por favor, porque va a encontrar algo importante. Allá del versículo 20 en adelante, 11:20. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y si tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea que Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido si hubieran visto milagros. ¿Qué dice ahí? Sí, dice habrían permanecido hasta aquí. O sea que si Cristo hubiera llegado en la época de Sodoma y Gomorra a hacer milagros, ¿qué habrían hecho los de Sodoma y Gomorra? Se habrían arrepentido. Pero miren, aquí están en este punto y Jesús está haciendo milagros y la gente se está arrepintiendo. No, son más incrédulos que antes. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque no tenían fe. ¿Qué tenían? Solo milagros. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Los milagros? La fe. ¿Claro ese punto? Entonces aquí el Señor está levantando la fe de Juan a través de su palabra. Hay otra razón de la aparente incredulidad de Juan. Tiene que ver con el pensamiento colectivo de la época. Básicamente el pensamiento colectivo de la época decía que ellos esperaban que el Mesías fuera un rey político. Y entonces ellos esperaban que se tomara el poder por la fuerza, tumbara al César y se estableciera él como el rey político de Israel. Inclusive intentaron hacerlo varias veces con Jesús, ¿cierto? Dice tomarlo y hacerlo rey. Vamos a leer qué pensó Jesús de eso. Juan 3:17. Casi siempre nos acordamos de Juan 3:16, ¿no? Nunca leemos el resto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire que el propósito de Jesús no era venir a condenar al mundo. Pero el pensamiento colectivo de ellos es, si Jesús, escúchenme, se establece como rey, va a ejecutar venganza por todo lo que le han hecho al pueblo de Israel. Entonces la mayoría esperaban era que Jesús se levantara y listo, vamos a conquistar el imperio romano. Ahora, ¿qué pasa si Jesús solo conquista el imperio romano? ¿Hubiera podido traer salvación? No. Entonces, ¿Jesús venía a ser un rey político? No. ¿Cuál es la posición de Juan? Se las explico. Juan llevaba aproximadamente en la cárcel, a ese momento, 12 meses encarcelado. Él había predicado, el reino de los cielos se ha acercado, pero él también está pensando, ese rey pues se va a levantar, ¿cierto? Pero llega Jesús y se pone a hacer milagros. ¿A qué hora se va a levantar? Lleva 12 meses, de hecho, si ustedes leen el texto, dice que no solo estaba encarcelado, estaba atado con cadenas. Oiga, pero este es el Salvador, es mi primo, porque era Juan el Bautista, era primo de Jesús. ¿Y no me va a sacar de acá a la cárcel? Lleva 12 meses esperando. Por eso Juan hace la pregunta. 11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos? ¿Está hablando solo por sí mismo o espero a otro? Porque dice esperaremos. Hay otros que están diciéndole a él, hola, ese Mesías que usted dijo que era el Salvador, no hace sino milagros. Y nada, que toma el asunto. ¿Será que es que falta algo otro o faltará otro momentico? ¿Cómo se siente cuando usted dice esperaremos? ¿Usted en qué está pensando? Tiempo. Está pensando en un concepto de tiempo. Quiere decir que usted cómo está. ¿Qué pasa si usted le ponen una cita y usted le llegan 5 minutos? Usted llama, ¿cuál es la pregunta que usted le hace a la otra persona? ¿Ya va a llegar? ¿Hasta cuándo lo tengo que esperar? ¿Por qué Juan está haciendo esa pregunta? Que está desesperado, lleva 12 meses encarcelado y atado, amarrado. Bien importante. Ahora, versículo 6. Ya Jesús llevó a Juan ¿a qué? A mirar la palabra, a mirar los milagros que tenían un sustento. ¿Quién estaba haciendo esos milagros? Jesús. ¿Cuál es la frase final? Y bienaventurado el que no halle ¿qué? Tropiezo en mí. Esa palabra tropiezo, ¿qué significaría? Vamos a Romanos 9:30 para poder explicar el término tropiezo. Hasta el 33. Esa última frase, ¿qué dice? Que
Dios iba a poner una piedra, ¿cierto? Aquí hay un camino, aquí hay una piedra, y aquí va alguien caminando. ¿Y qué es esa piedra? ¿De qué? De tropiezo. O sea que allá el paisano me va a ver así, patas arriba. Dice, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Mas Israel, versículo 31, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Los israelitas, los judíos, querían ser justos a través de ¿qué? De la ley. Y eso incluye a don Juan el Bautista, que es israelita, que está pensando en la ley, porque él ha estado mirando la ley, pero él todavía no entiende la gracia. Él sabe que viene el Salvador, pero él todavía no entiende la gracia. Él está buscando la ley. ¿Qué es la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Por eso Jesús le manda a los discípulos de Juan, vayan, díganle lo que oyen, porque ¿qué había dicho Jesús? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, ¿cierto? Oiga, pongan la mejilla, pongan la otra. ¿Eso qué iba a hacer con Juan el Bautista? Hacerle entender que había algo mayor que la ley. Así que, ¿qué era lo que estaba pasando con Juan? Juan estaba, igual que los israelitas, ¿qué estaba haciendo? Tropezando ¿con qué? Con Jesucristo, con la gracia. Porque es que yo espero que Jesucristo venga y vengue a mis enemigos. Y no, me está enseñando antes a amarlos. Dígame si eso no es tropiezo. Usted con ganas de que Dios le pegue un coscorronaje que le robó la billetera, que mande un rayo y lo partan dos. Y no, antes el Señor le dice, vaya y ámelo. Como dijo la hermana, le robaron el celular, oiga, se le quedó el cargador. Eso nos dijo la predicadora lo mismo. Dígame si eso no es tropiezo. Si yo estoy bajo la ley, perdóneme, ojo por ojo, diente por diente. Usted me pegó, yo le pego. Pero estaba aquí don Juan, igual que los israelitas, que tropezando. Entonces ahora sí le damos el texto allá, de Mateo. Dice, versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? ¿Sabe que yo soy esa? Si usted quiere vivir por ley, don Juan, se va a tropezar. ¿A qué le apunta Jesús? A lo mismo. Solo hay una forma de vivir como creyente. O usted vive por ley, o usted vive por fe. Porque por ley, ¿qué pasa? Tropezamos. Es que usted está bajo maldición si no diezma. Tropieza. Está tropezando con la ley. Porque dice que si usted incumple uno solo de los mandamientos, es como si incumpliera todos. ¿Quién puede cumplir todos los mandamientos? A ver, levante la mano el que pueda. ¿Se puede? No se puede, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué se convierte la ley? En un tropiezo. La ley se convierte en un tropiezo, o Cristo se convierte en un tropiezo para la ley, para la religiosidad, en un sentido, si quisiéramos decirlo así abiertamente. La única forma de no tropezar es que creyendo que Jesucristo es Dios y que es Él, dígalo, Salvador. No hay nada en mí mismo que yo pueda hacer para salvarme. Porque Juan está mandándole decir a Jesús, esperamos otro. ¿Qué le está queriendo decir Juan a Jesús? Te estás demorando mucho. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me saca de esta cárcel? Está desesperado. Pero ¿sabe qué? La cárcel de Juan no era esas rejas. ¿Cuál era la cárcel de Juan? Estaba en la ley, su incredulidad. ¿Por qué Pablo dice, yo soy preso del Señor? Y lo tenían encadenado. Y dice, pero soy preso del Señor. ¿Por qué no decía, soy preso de Roma? ¿Cómo se sentía él realmente? Libre. ¿Ven la diferencia entre la ley y la gracia? Porque la ley tienes que cumplirla, la gracia tienes que recibirla. La ley te da un pago. ¿Cuál es el pago de la ley? Que el que incumple uno se hace culpable. O sea, ¿qué mereces si eres culpable? El castigo, la muerte. ¿Qué te da la ley? Castigo. Malditos sois con maldición si no diezman. Castigo. ¿Qué le da la gracia? Lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? Que Dios nos perdone, que nos ame, que nos cuide y que encima todo nos envió un Salvador que murió por nosotros. Hombre, Juan estaba tropezando. Dice, y bienaventurado, feliz el que no halle tropiezo en mí. Tremendo como el Señor está ayudando a su siervo a recuperar la fe. Nosotros caminamos por la gracia, pero hay momentos en que caemos en la ley. ¿Sabe qué hacemos? Látigo, látigo. Y empezamos a hacer
votos y cosas que Dios no nos está pidiendo. Hay una transición mientras está Cristo vivo, casi que Jesús toca la ley y la gracia y las da como cuando usted tiene dos pedazos de plastilina de dos colores y empieza aquí hasta que le queda el color que usted necesita. Por eso los evangelios son transicionales. Ustedes en el evangelio encuentran ley y encuentran gracia. Eso es algo que es, y obviamente lograr dividir eso requiere tiempo de entender. ¿Cuál es el punto? Cuando Jesús dice ustedes que fue dicho no matarás, pero el que odia a su hermano se hace homicida, ¿qué está haciendo? Primero, está poniendo la ley en un punto en que los que creen que la pueden cumplir se dan cuenta que no la están cumpliendo. Entonces se pueden sentir pecadores y arrepentirse. Ese es el propósito del Señor. Perdóneme, si alguien te pisó hoy en Transmilenio, ¿tú qué sientes? ¿Cierto? Si estuviéramos bajo la ley, ¿qué significa eso? Que pecaste terriblemente hoy. ¿Sí me va a entender? Solo porque te pegaron pisotón en Transmilenio. ¿Me va a entender? Pero ¿qué es la gracia? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso la gracia se resume en dos palabras: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿cómo puedo amar a Dios? Escúchenme, si no he recibido el amor de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la iglesia no predica el amor de Dios, predica el juicio de Dios. ¿Pecaste? Fuera de la iglesia. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, con amor. ¿Sí? ¿Al caído? Caerle. ¿Esa es la ley de Dios? No. Por eso la ley de Cristo es una: amar, pero amar por una sola razón: que yo le debía a Dios 100 millones y Dios me los perdonó y ahora yo puedo perdonarle al otro los 10,000 que me debe. ¿Qué significa? Que entendí el amor de Dios primero por mí y ahí sí lo puedo dar a otros, porque mientras yo mismo no lo haya recibido, ¿qué le voy a dar al otro? Lo mismo que yo tengo. Por eso dice, gracias recibisteis, recibieron amor, ten amor. Pero si recibimos ley, uy, usted no diezma, pecador inmundo. ¿Sí o no? Si recibimos ley, ¿qué damos? Porque eso dice la ley, malditos ladrones, eso dice la ley. Pero ¿qué dice aquí la fe? Cada uno saque el problema suyo, hablando solo de un ejemplo. ¿Entienden eso? Qué diferente, ¿cierto? Porque aquí cada uno está dando ¿por qué? Por amor, y aquí por obligación, por miedo, porque me castigan, porque es que el pastor no ve mi sobre lleno, y entonces, hombre, entendamos esto, entendámoslo. Juan necesitó entenderlo, por eso él tropezó en qué, estaba tropezando en la ley. Por eso el Señor le dice, oiga, no, señor Juan, pila, estás tropezando en algo. ¿En qué? La ley. Y por eso usted se siente ya preso. Pero si usted está en la gracia, usted tiene libertad. Usted puede estar preso por el Señor, puede estar sin plata y sentirse feliz, estar gozosos en todo, dar gracias en todo, porque entiende la gracia, la fe, la salvación. ¿Sí, claro o no claro? Para Pablo, ¿qué fue la ley? Muerte. ¿Y la gracia qué es? Vida. Porque hay iglesias muertas, totalmente muertas, que todavía no conocen a Dios, no entienden al Salvador, no lo conocen, no entienden el amor de Dios. ¿Sabe que la única forma de ser santos es por fe? No hay forma de ser santos por la ley, no se puede. Termino con un texto, hermanos. Nos alargamos un poquito porque me hicieron aquí unas preguntas interesantes, salió interesante. Juan 5, 30 al 36. ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? Porque es que nos preguntamos, bueno, sí, le estaba fallando la fe porque también estaba ya preso hace 12 meses y estaba en la cárcel. ¿Por qué Jesús permitió que Juan, el mensajero que vino delante de él, quedara en la cárcel? Es más, murió en la cárcel. No que la Jezabela fue y le bailó allá a Herodes, ¿se acuerdan? Le bailó a Herodes, la Herodías, perdón, y entonces Herodes dijo, lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y él dice, no, la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Quítenle la cabeza a Juan y me la traen al favor, para hacerlo a la señorita. Eso es una profecía que se cumplió. Pero el punto es, ¿por qué Jesús lo permitió? ¿Por qué Jesús permitió que Juan el Bautista muriera en esa cárcel? Vamos a leer Juan 5, 30 al 36, con eso termino. Dice, no puedo yo hacer nada, está hablando Jesús, por mí mismo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Lo que quería? No. ¿Qué hacía? Lo que Dios le mandaba. ¿Quién? Jesús. O sea que, siendo Dios, ¿hacía lo que le daba la gana? No. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿A quién? Al Padre.
Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. ¿Qué hacía Jesús? Buscaba la voluntad. ¿De quién? Del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quiere decir que Jesús hablaba de sí mismo? No. Él siempre por eso llevaba a la gente ¿a dónde? A las Escrituras. ¿Por qué les dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida y ellas son las que dan testimonio de mí? Porque ¿qué hubiera hecho Jesús si dice, sí, yo soy? Los mata. Juicio. ¿Se imagina a Dios diciendo yo soy? No le aguantaba a nadie, porque es Dios expresándose en toda su plenitud. Nadie podía aguantar. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Vayan y miren. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan. ¿A cuál Juan? A Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Por qué Dios tuvo que silenciar a Juan allá en la cárcel? ¿Qué hubiera hecho Juan si sale a empezar a decir, mire, es el Salvador, es el Salvador? La embarra. Porque él dice, no recibo testimonio de hombre alguno. Dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Sabes les convenía? Sí. Él era antorcha que ardía. Lean bien eso. Y alumbraba. ¿Qué pasa con una antorcha? ¿Alumbra hasta cuándo? Hasta cuando se apaga. Jesús está diciendo, ¿sabe qué? Juan el Bautista era una antorcha. Tenía que ¿qué? ¿Qué dijo Juan de sí mismo? Es necesario que yo mengüe. Pero allá estaba en la cárcel y empezó a patalear porque dijo, pero es que me estoy demorando mucho en la menguada. Y entonces estaba preocupado. ¿Tiene razón? Tenía razón. ¿No le pasa a usted? Que usted necesita para un recibo, no le llega preciso, no le pagaron el sueldo el día que era, usted oró y como que Dios tampoco le respondió y entonces usted empieza a ¿qué? A dudar, llamemos al del gota a gota. Y entonces empieza a hacer vainas que no tiene que hacer. ¿Le pasa a usted? ¿Me pasa a mí? ¿A dónde debemos ir? ¿Qué entendimos hoy? A las Escrituras, a mirar qué dice Dios, qué me enseña Dios para que me fortalezcan la fe. Entonces dice, y vosotros que hiciste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Quién? Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Dios tenía que silenciar a Juan. Tenía que silenciar. ¿Para qué? Para dejar que Dios obrara y manifestara que Cristo era su Hijo. ¿A través de qué? De las obras que Él hacía. Dice que el Padre me ha enviado. ¿Cómo se veía Jesús a sí mismo? Él decía, yo vine, yo soy Dios y vine. ¿Cómo decía Él? Dios me envió. Se hizo un mensajero. ¿No les parece eso enternecedor? Ver a Dios de esa manera. ¿Qué hace usted cuando vienen esas dudas? Cuando vienen los momentos difíciles, cuando usted se siente impotente, cuando usted quiere salir de ese atafago, de esa situación en la que está. Hermanos, nosotros hemos insistido que miren a la palabra de Dios. Arranquen por comprar una Biblia. Arranquen por saber qué son esas letricas chiquitas, qué son esas letricas grandes, qué son esos titulitos y esos numeritos. Por favor, no hay otra cosa. ¿Sabe que el único bien material que Dios nos dejó en la tierra de sí mismo y que nos acerca a Él es la Biblia? La mayoría de nosotros solo queremos ayuno y oración. Y no leemos ni la Biblia, imagínense. Ser sabios sin leer la Biblia, imagínense eso. Vamos a orar un momento. Por aquellos que tienen duda en su corazón, que vienen momentos así. Porque a veces tenemos momentos gloriosos, pero hay momentos en que nos sentimos apachurrados. Y eso nos pasa a todos. Le pasó a Juan el Bautista, nos va a pasar a nosotros también. Le pasó a Cristo, porque Cristo también, ¿por qué cree que el diablo trató de tentarlo? Si eres el Hijo de Dios, porque podía dudar, ¿sí o no? Pero ¿qué hacía Cristo? ¿Iba a dónde? A las Escrituras. Dice, Cristo está, ¿a dónde? ¿De dónde se fortalecía? En la palabra de Dios, hermanos. De verdad que si algo les queda a ustedes de lo que aquí con mi esposa hacemos es, miren esa Biblia, dejen de pensar allá
por allá en las nubecitas. Concéntrense en lo que las Escrituras dicen, porque ahí hay vida. En la palabra de Dios hay vida, si miramos a Cristo, si miramos de una manera correcta. Dios, te oro a ti por tu pueblo en esta noche, por aquellos que a veces vienen con dudas, Señor, normales, como cualquier persona, Señor. Yo te pido que fortalezcas su fe, que los lleves a tu palabra, Espíritu Santo, que tú les recuerdes las cosas, Señor, que tú dijiste, que tú les enseñes a través de tu palabra, para que ellos puedan fortalecerse realmente y levantarse y seguir adelante, Señor, pese a las faltas, a las fallas. Dios, que aprendan a entender el perdón tuyo, el amor tuyo, que aprendan a entender, Señor, realmente, Señor, la salvación, la vida eterna, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, porque el único que nos ayuda a entender el pecado y a saber, que nosotros podamos saber que somos pecadores, es tu Espíritu Santo, Señor. Dios, que tu Espíritu en nosotros esté siempre enseñándonos, hablándonos, llevándonos a las Escrituras, a la palabra de Dios, Señor. Por favor, Señor, tal vez como esos hombres de camino a Emaús, Señor, tú les abriste las Escrituras, Dios. Ellos iban incrédulos, ellos estaban de vuelta hacia el mundo, Señor, pero tu palabra les volvió hacia ti. Yo te ruego que tu palabra, hemos sembrado en este lugar, Señor, en el corazón de tu pueblo, realmente produzca frutos y los traigas a ti. En el nombre de Jesús oro, Señor.